Perdió Malena en Tigre, Jessy. Sí, bueno, fue la peor noticia para Sergio Massa, que a eso de las 7:30, 8, cuando estaban los primeros resultados que tenían de mesas testigos, no los oficiales, decía no perdió Malena, mientras que Zamora planteaba que le daba, que iba por encima de la lista de Malena Galmarini. Bueno, finalmente se consolidó este resultado a favor de Zamora. La propia Malena Galmarini hizo un tuit anoche felicitándolo. Había sido una interna durísima porque Zamora fue sin Massa en la boleta, es decir, fue claro, con lista corta. El único que podía llevar era como candidato a presidente a Juan Grabois. Esto era una enorme desventaja, con lo cual claramente vale doble el triunfo de Zamora en Tigre. Y una mala noche para Sergio Massa y una mala noche para Cristina Kirchner, porque fue derrotada en Santa Cruz. Este es otro dato político importantísimo, porque el kirchnerismo desde ¿Cómo 1900... quedó finalmente Santa Cruz? Bueno, Santa Cruz quedó finalmente con el espacio de Vidal, que tenía el PRO. El petrolero, digamos. Del petrolero, claro, de Claudio Vidal, que es un dirigente petrolero de la provincia de Santa Cruz, un sindicalista que supo estar aliado a los Kirchner, que en el Congreso de la Nación como diputado, él de hecho votó algunos proyectos con el kirchnerismo, con el oficialismo, con lo cual estaba un poco abierta la duda de si finalmente va a ser un candidato, un gobernador opositor o no. Él hizo una alianza con un sector de Juntos por el Cambio, básicamente con el PRO. Mario Marquit estaba dentro de ese espacio, que sacó el 46% de los votos, por poco, por unos puntos, le terminó ganando a lo que era el sublema de los candidatos del oficialismo, que llevaba a Pablo Grasso y a Javier Belloni, dos intendentes, uno de la capital, el otro del Calafate, y el dato político de una derrota después de más de 32 años en la provincia de Santa Cruz es muy fuerte. Hay como una especie de cambio de ciclo, porque decía... Massa perdió Tigre, Cristina perdió Santa Cruz, Pose perdió San Isidro, también otra familia que gobernada por décadas con Melchor Pose, después Gustavo Pose, estaba Macarena, que era ¿no? candidata, terminó ganando Ramón Lanús en esa interna de Juntos por el Cambio, se impuso, con lo cual lo que uno ve es que dinastías, pongámosle, que gobernaban algunos distritos desde hacía décadas, en esta elección terminaron perdiendo, y lo que sí empieza a haber una doble, triple lectura, que aún no puedo afirmar nada, pero se está empezando a ver los resultados locales y los cortes, si hubo cortes, si fue fuerte, no fue fuerte. Vos preguntabas antes en el pase de cuánto fue la provincia de Buenos Aires. Bueno, 4 puntos más sacó Axel Kicillof que la boleta presidencial de Sergio Massa. Tuvo un corte, pero no fue arrollador el corte. No estamos hablando de 10 puntos de corte. Kicillof quedó con casi 37 puntos en la provincia de Buenos Aires. Para la provincia fue muy impactante. ¿Cuánto le ayudó a Kicillof el hecho de que Milei arrastrara votos hacia Píparo? Daba la sensación de que por ahí esos votos podrían haber ido para Juntos por el Cambio y que Kicillof no sacara un porcentaje tan amplio de diferencia con quienes lo siguieron. Bueno, ahí lo que realmente perjudicó a Juntos por el Cambio fue la excelente elección de Javier Milei. Claro. La elección de Javier Milei... ¡Corrió la casta! Sí. ¡Sin entender! ¡Panic Show a plena luz del día! Bueno, en algunos lugares, por ejemplo... calma, croma. Sí, calma. En algunos lugares, como La Matanza, quedó segundo Javier Milei. Estos datos, quedó después de Espinosa, quedó el DIPI. ¿Sí? Para dar un ejemplo muy concreto, muy palpable. Estos son datos muy impresionantes. Unión por la Patria sacó en La Matanza 44% de los votos. Hizo buena elección Espinosa. Esto también lo quiero remarcar. El espacio, no solo Espinosa, el espacio, el peronismo consolidó La Matanza, y segundo con 23 puntos La Libertad Avanza. Puntualmente el DIPI, tercero Juntos por el Cambio con 22 puntos.
en la elección de La Matanza. Y por qué, vuelvo a la pregunta básicamente de Rolo, la irrupción de Milei comió votos a todos, pero sobre todo a Juntos por el Cambio. Esto se ve en la provincia de Buenos Aires. Y anoche el discurso de Kicillof era el discurso presidencial, fue el discurso más largo, el discurso que planteaba el eje de la campaña, hacia dónde va a ir el kirchnerismo, y estaba diciendo ganamos. Y era impresionante ver al lado a Sergio Massa con cara de perdimos, porque él básicamente perdió la elección nacional y el resultado fue malo porque lo que se esperaba eran 30 puntos como un resultado para seguir en la cancha. Pero sí se empieza a ver también desde el kirchnerismo una idea que es la siguiente. No digo que vaya a funcionar porque la sensación desde principio de año, y esto lo venimos diciendo, es que esta elección es una tómbola, que puede pasar cualquier cosa. Y como la foto de hoy es un Milei arrollador, digo, nadie puede asegurar que hay un balotaje y que en ese balotaje está Milei y quién. O está Milei, o cómo. Es muy difícil hacer un pronóstico para esta elección. De hecho, no se podía hacer ni siquiera un pronóstico de quiénes iban a ser los candidatos, de la indefinición tan grande que había. ¿Qué está pensando el kirchnerismo? Porque ellos rápidamente dieron vuelta de página en números. Ellos dicen, en la PASO de 2019, Macri, que sacó un resultado inesperado, nadie pensaba que iba a ser tan malo el resultado de Mauricio Macri en esa elección, con devaluación, con corrida cambiaria, a octubre creció 8 puntos. Entonces dicen, ¿qué quiere decir? Y después, por supuesto, también la elección del 2021 con inflación, con todo el efecto negativo del manejo de la cuarentena y demás, el oficialismo creció también. Entonces dicen, bueno, con todo en contra, los fierros del Estado nos van a servir para mejorar un poco la posición. Después, ¿qué ven? Que de Milei a Patricia no hay transferencia de votos, que ellos se tienen que pelear entre sí. Y se plantean, ¿a dónde va a ir a pescar votos Bullrich? ¿Y por qué Bullrich? Porque cambió el eje de la discusión. Antes de la elección, donde se suponía que la figura de Milei estaba un poco más baja, todos decían, en octubre, ¿a dónde van a ir los votos de Milei? Y ahora la discusión es distinta, es ¿qué votos va a ganar Milei de otros? Es la conversación, no digo que vaya a pasar. Y la otra pregunta es, y que esto también empieza a pensar Massa, que anoche tuvo un discurso muy calcado de la campaña y que seguramente, no sé si girará o no, pero ¿cómo puede llegar a ser para que lo voten los que votaron a Larreta, que eso es lo que están pensando, y los que no fueron a votar, que se consolidó básicamente el dato de 30%? Sí, casi 70%, votó el 68-69% del padrón, fue más que en 2021, fue menos que la última presidencial de 2019, que fue del 76%, o sea que hay una intención de ir a buscar más gente para votar y de revertir resultados por lo menos en 3 provincias, o de Tucumán, que perdió, increíble que perdió el peronismo, ganó Milei en Tucumán después de la elección que hizo Jaldo, que fue altísima, fue una de las principales de las provincias del norte. Misiones también había sido récord, y no recuperar, sino hacer mayor diferencia en la provincia de Buenos Aires, en algunos distritos. Y también hubo cortes de intendentes. Por ejemplo, estoy revisando, y no quiero dar números todavía sin tenerlos bien consolidados, pero por ejemplo, Ferraresi sacó mucho más votos. Entonces hubo un corte, no tanto de gobernador, sino por parte de los intendentes. Con todo esto que digo, y solo enfocando en la estrategia de lo que empieza a ser por parte del kirchnerismo, masismo, veremos cuánto apoyo tiene Sergio Massa, que ha quedado solo. La cara, Máximo Kirchner forzado anoche arriba del escenario, no se le escapó ni un aplauso, y Cristina en el sur. Muy impresionante. Sí, la verdad es de nene caprichoso, porque la lista las armó todas él. Las armó él, claro, y Massa era su candidato. Totalmente, por eso llama la atención un poco esta postura pública que tuvo, ni hablar de Cristina Kirchner, que directamente tuvo 2 apariciones en la campaña, después no iba a estar en el acto de cierre, no estuvo anoche, no apareció y no lo va a hacer, no le va a poner el cuerpo para nada, con lo cual queda esto en manos de Sergio Massa. Pero ¿qué quiero decir con esto? Rápidamente dieron una vuelta de página, y no es que
no van a intentar nada. Yo diría que por el contrario, van a intentar sumar y llegar al balotaje. Nadie está hablando de un resultado ya en primera vuelta determinante. Y de un desafío que ven, no es que ven solo en el peronismo, sino que se ve en general, lo dicen también muchos analistas, que es, bueno, Juntos por el dato, acá hubo varios datos para leer. Uno, excepcional Milei. Dos, el gobierno, peor derrota del peronismo en la historia, insisto, con un gobierno horrible, porque si no, digamos, la verdad es que anoche decía Joaquín Morales Solá, bueno, pero es un montón, 27, 28 puntos para este gobierno. Sí, y tiene razón. Y en un punto tiene razón también eso. Pero ¿y cuánto quiere que saque? ¿10? No, pero tenés No va a 120% de inflación, tenés 60% de pobreza infantil, tenés todos los indicadores rotos. Dice Claro, el ministro de y- Economía, el que fue a elecciones. Eso es Sí, lo loco. y sacó casi lo mismo que Juntos por el Cambio, que es oposición. Y el otro dato que para mí es, que a mí el dato que más me llamó la atención es el mal resultado de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, que venía con grandes resultados en las provincias, ganó solo en 3 provincias ayer. ¿Qué lo liquidó? ¿La interna? ¿La interna es lo que termina agradándolo tanto a Juntos por el Cambio? Mira, algunos dicen que es eso, que no deberían haber ido interna. La verdad es que son interpretaciones, y las interpretaciones en definitiva son esos y no son hechos científicos ni mucho menos. Uno puede hacer una lectura de lo que pasa. No había propuestas claras, no había... No terminaban generando demasiado en la gente. No sé qué les pasaba a ustedes, pero a mí, por ejemplo, digamos, la sensación en la calle es que era Milei y que era Patricia. Por eso a mí me llamó un poco la atención este resultado. También no sé cuánto habrá terminado de definir el voto la última semana. Hubo mucha gente que decía que no lo tenía claro. Me llamó la atención la elección en Lanús, en la que ganó Unión por la Patria después de lo de Morena. Digo, hay que ver también cuánto terminó pegando todo lo que pasó la última semana. Igual, ¿no? Jessy, el voto pobre y el voto joven, el voto hambre de la provincia de Buenos Aires, me parece que es muy potente, que lo representa mucho a Milei, ¿no? Yo me acuerdo de mis recorridas, que una vez comenté que fui a una parrillita pobretona del fondo de Loma de Zamora y ganaba Sí, lo Milei. contaste. Y después me pasaron 3 o 4 situaciones con periodistas que hablaban en lugares con 2 vigiladores, con los de maestranza, con los laburantes que están calientes con los piqueteros, los Sí. laburantes que dicen, no, estos negros de mierda que hacen piquete, yo voy a laburar y no puedo tomar el tren, yo voto a Milei. Había mucho de eso que no... Sí, había mucho de eso. Y eso se vio en la provincia de Buenos Aires con esto que decíamos, ganó o estuvo segundo Milei desplazando a Juntos por el Cambio, y en la ciudad de Buenos Aires 55% Juntos por el Cambio. Yo creo que no vimos lo de Milei, porque lo de Milei fue en el interior espectacular, porque Milei ganó en 16 provincias. Y esto es lo que no se veía venir. ¿Por qué? Porque antes, en las elecciones provinciales, había sido... muy malo todo lo que había competido o con el sello de La Libertad Avanza o con algún guiño de La Libertad Avanza. Entonces Milei ganó en Chubut, donde venía de ganar Nacho Torres, que era el candidato de Juntos por el Cambio. Viajaron Patricia Bullrich, viajó Horacio Rodríguez Larreta a sacarse la foto y ganó Milei con casi 40 puntos. Ganó en Córdoba, le ganó a Schiaretti, que era candidato a presidente, que venía Schiaretti de ganar su provincia. Ganó en Jujuy, que el candidato... Jujuy, Gerardo Morales puso a Carlos Sadir en mayo para la elección, ganó la elección al radicalismo, Morales, vice de Larreta, y perdió en Jujuy, ganó Milei con casi 40 puntos. No es que le sacó 2 puntos de ventaja, le sacó 20 puntos de ventaja al radicalismo. ¡Corrió la casta! Esto es lo que creo que no se vio venir, y estoy dando, no sé si tenemos tiempo para seguir con el tema de los números, pero uno revisa los números nacionales y la verdad es que nosotros estábamos mucho más, no sé si intoxicados, porque lo que más tenemos cerca es la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, que no fueron justamente... Los lugares más Fueron de votados. arrasó. Claro, lo más Jessica, representativo. Te agrego Sí. algo a esa lista de las provincias. Ganó Milei en Tierra del Fuego, que es una provincia que vive de un régimen Sí, sí. que Milei dice que hay que terminar, eliminar y erradicar, y donde hablar de ese tema es
matador en términos electorales para el radicalismo, Sí, para sí. el gobierno, para el que sea, y ganó en Tierra del Fuego Milei. Sí, ganó en Tucumán, donde decíamos el peronismo había hecho una gran elección en la provincial, más allá del tema de la corte y demás. Bueno, ganó Milei 35 puntos. Bueno, Santa Fe, donde habíamos, o sea, Juntos por el Cambio había sacado 70% de los votos de la provincia de Santa Fe hace 10 minutos y Milei ni figuraba. Después tuvo buenos resultados. Bueno, San Luis, donde había ganado el candidato de Larreta a la gobernación. San Juan, donde había ganado también Orrego, que recuerdo cada uno de los distritos porque eran fotos en los que iban o Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y se sacaban fotos. Y terminaron cambiando a nivel nacional completamente los resultados. Milei ganó en Neuquén 39 puntos, en Misiones 43 puntos. Misiones, desde que existe el Frente Renovador de la Concordia, arrasan siempre con números 50 puntos, 60 puntos. Rovira, que es el jefe político, viene ganando elección tras elección, ponga quien ponga. En Misiones arrasó Milei. También 27 puntos sacó Unión por la Patria, 18 puntos Juntos por el Cambio, 43 Milei. Ganó en Mendoza. No veo provincia más radical que Mendoza, donde tiene una elección ahora para terminar la general y se supone que, Es que ¿sabes qué? Cornejo... Sí. Te escucho, Jessica, y pienso, no es que Milei le ganó a los partidos, Milei le ganó a la clase política, Sí. es otro el quilombo. Sí. No es un tema de que le ganó a los radicales, a los peronistas, le ganó a la clase política, porque la gente no se banca más, y esto lo hemos dicho aparte 1000 veces, que yo coincidía con la idea de la casta, ¿no? No se banca más la casta. Claro. Esta es la historia. Entonces, la pregunta para mí ahí es complicada hacia adelante, porque es, ¿con qué le va a responder la casta? O sea, ¿cómo va a ser la casta para ganarle Y a la ayer, elección? ¿Me entendés? ayer el gobierno le respondía diciendo que es malo, ¿no? O sea, enojándose con los votantes. Es difícil pensar que No, vas a si te enojas capturar con los esos votantes, perdiste. esos votantes diciendo votaron a un tipo que está equivocado. Bueno, Kicillof hizo eso, Sí. sobre todo. También es un escenario de tercios por ahora. Es muy difícil que, por ejemplo, el votante de Massa va a votar a Milei o el votante de Unión por la Patria va a votar a Milei. Parece que no. No, Pero es posible que si va a un balotaje, sí. está bien, pero estoy hablando para ver qué pasa Como voto útil, en digo. octubre. Sí. En octubre, sí, por supuesto, eso ni hablar. Si se quedan afuera, digamos, eso sí. Ahora, en octubre, donde vamos a tener, además octubre porque es importante, porque es la elección que define el Congreso, no la define un eventual balotaje. En octubre vamos a tener cómo va a ser la distribución de bancas, que con el resultado de hoy, el próximo presidente, sea quien sea, va a tener... Punto 1. En la Cámara de Diputados, con los números de ayer, si se repiten o son parecidos, va a tener un bloque mayoritario de Juntos por el Cambio de 106, 107 diputados. El kirchnerismo 94 y Milei 40. Pero si se van al Senado, van a tener un bloque mayoritario del peronismo con 33, Juntos por el Cambio 27 y los libertarios 8. No va a sesionar el Congreso, creo que en los próximos 4 años gane quien gane. Totalmente repartido. Bueno, con no sería una más- gran novedad, Jessy, no No, pero sesiona bueno, hace años. claro. Sería peor, Rolo. Vergonzosamente. No, Sería digo, mucho lo más digo para marcar que complicado. ya es un desastre. Por supuesto. ¿Ustedes Disculpa. piensan que va a haber más participación de votos? Sí. ¿Va a ir más Sí. gente a votar? Sí, Sí, puede sí, ser. sí. Sí. En las Pasa siempre la elección, en las elecciones generales, pasa siempre en los años en los que hubo balotaje, lo que se dio, por ejemplo, es que crecía mucho la general y bajaba la participación en el balotaje. Veremos qué pasa en esta, pero en general suele subir unos puntos de participación. Se quemaron los papeles ayer, o sea que Claro, sí. todo lo que podemos decir de lo que viene pasando quizás Fue- no pase, ¿no? Claro. Pero si uno mira lo que ha venido pasando, en general, en todas las elecciones Bien. generales, siempre sube un poquito la participación.